Hola a todos, gracias por estar aquí. El DRI Internacional se complace en presentar un webinar más en español que traemos con gusto para la comunidad de profesionales en continuidad de negocio. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Carol Cordero, soy la directora de recursos globales del DRI. El webinar de hoy tiene como título Preservando la continuidad del negocio ante la nueva normalidad derivada por el COVID-19. Estrategias para la transición y adaptación empresarial. El COVID-19 no solo afecta la salud pública mundial, esta pandemia también impacta la salud operacional y financiera de las organizaciones. En este webinar, el licenciado Juan Carlos González Cardoso, CBCP, conversará sobre los lineamientos estratégicos de la gestión de continuidad del negocio en momentos de pandemia, como orientación a la dirección de las organizaciones en la preservación de sus operaciones y en la mitigación de los efectos del COVID-19. Permítanme presentarles a nuestro expositor de hoy, el licenciado Juan Carlos González. Él es consultor, conferencista e instructor internacional en materia de gestión del riesgo empresarial, resiliencia organizacional, gestión de continuidad del negocio y gestión de crisis. Es profesor de diplomados y posgrados en universidades y escuelas de negocio. Fue nominado como finalista a Consultor del Año 2020 en la Gala de Premios a la Excelencia del DRI Internacional 2020. Él es el CEO de Gestión Humana y Protección, GHP, empresa asociada al Disaster Recovery Institute, quienes nos representan como DRI Venezuela. Juan Carlos, bienvenido. Vale, muchas gracias, Carol, por tu presentación. Bienvenidos a todos, entonces, para este webinar, cuyo objetivo es, bueno, trazar de alguna manera y entender algunas líneas estratégicas para la transición y adaptación a la nueva normalidad que se nos va a presentar a raíz del COVID-19. En primer lugar, quiero hacer una aproximación de alguna manera y un entendimiento de algunos conceptos que es importante que vamos a estar tomando durante o considerando durante la presentación y poniéndonos en contexto. Lo primero, bueno, el entendimiento de lo que llamamos el mundo VUCA que tiene que ver que vivimos en un mundo que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Es un mundo en donde de alguna manera la gestión de cambios toma mayor relevancia porque evidentemente estamos en un mundo ambiguo donde hay una falta de claridad en la relación de las variables y no se cuenta con precedentes que faciliten su comprensión. Es un elemento que nos ha sucedido con el tema del COVID-19. Para muchas organizaciones, por supuesto, para la historia contemporánea no existían precedentes, digamos, ante una situación como la que estamos viviendo. Eso es lo que llamaríamos un mundo ambiguo, complejo, porque hay múltiples variables, múltiples factores decisionales. Quizá una decisión que tomemos ahorita no necesariamente es la adecuada para el mañana o para la próxima semana. Es un mundo muy cambiante, muy complejo. Un mundo incierto porque cualquier cosa puede suceder y hay una dificultad para predecir y prepararnos para esa situación. Y la volatilidad tiene que ver con esos eventos que son inesperados, inestables, pero se ignora cuándo se presentarán. Digamos que la volatilidad es el elemento que básicamente ataca lo que llama el tiempo, el momento en el que se presenta la situación. Pero lo que queremos resaltar son estos ejes que están aquí, estas preguntas. Primero, ¿qué también puede predecir el resultado de sus acciones una organización y cuánto sabe sobre la situación una organización? Básicamente, cómo generar a través de ese conocimiento sobre la situación y cómo podemos predecir, evidentemente, con una gestión de riesgo. Cuando una organización hace una gestión de riesgo, puede tener de alguna manera entender cuáles son las situaciones que la pueden afectar y una vez que se prepara y mitiga, prepara, digamos, elementos de preparación o tratamiento de riesgo, puede predecir de alguna manera sus acciones. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Cuanto más sé sobre la situación y cuanto mayor nivel de preparación tengo, evidentemente lo que más me afecta es la volatilidad y mitigo el efecto de la complejidad, la ambigüedad y la incertidumbre en el entorno. Entonces, lo importante que quiero resaltar con esto es que definitivamente la gestión de riesgo es un elemento importante para manejar estas situaciones como estas complejas. Hablando de gestión de riesgo, entonces, tenemos distintos tipos de organización según la madurez en su gestión de riesgo, que es importante conceptualizar también. Podemos estar en una organización robusta, sólida, que es esas organizaciones que poseen sistemas efectivos de control, básicamente son referidas o están basadas en normas ISO y en sistemas de control muy tradicionales,
son por lo general organizaciones piramidales, pero hay un elemento que este tipo de organizaciones se adapta deficientemente a los cambios del entorno. Eso es un nivel. El siguiente nivel es movernos de pronto y podemos tener una organización resiliente o fluyente, en donde hay un entorno diseñado para adaptarse al cambio constante. ¿Y cómo me adapto al cambio constante? Básicamente implementando modelos de GRC o gestión de riesgo y cumplimiento. Cuando yo tengo el conocimiento y el entendimiento de mis riesgos, yo puedo decir que estoy en una organización resiliente. Una organización, en tener el entendimiento de los riesgos implica que la gestión de riesgo está inserta dentro de las funciones de la organización. En un comité de nuevos productos hay alguien pensando en riesgos sobre los nuevos productos, en un comité de tecnología hay alguien pensando en los riesgos tecnológicos, etcétera. Y con base a eso la organización mueve sus estrategias. Entonces, digamos que es el principio de esa organización resiliente. Mostrando un poco lo que pudiera ser el presente y futuro, un paso siguiente a esto es lo antifrágil o la entropía que pudiera generar una organización. Y básicamente esta es una organización que se refuerza dentro del propio desorden, en donde el cambio y la gestión de cambio forma parte de su, digamos, de su ADN, por decirlo de alguna manera. Esto es basado en el libro Antifragilidad de Nassim Taleb, que habla sobre esa filosofía de la antifragilidad. Entonces, mostrando estas tres aristas de cómo pudiera moverse una organización, pero en el entorno de lo que es la resiliencia organizacional, en ese aspecto de la resiliencia, que es de alguna manera el que deberíamos estar buscando desarrollar y sobre todo en estos momentos. Tenemos que, definiendo lo que es la resiliencia organizacional, es la capacidad que tiene una organización para anticiparse, prepararse, responder y adaptarse positivamente a la imprevisibilidad. Digamos que ese es el concepto fundamental. Y hay 4 aspectos o sistemas de gestión que una organización debe desarrollar para alcanzar la resiliencia. Uno es la gestión de riesgo empresarial y el entendimiento del entorno, que me permite anticiparme, darme niveles de anticipación y preparación. Una gestión de continuidad del negocio que me permite prepararme, dar continuidad y recuperarme de cualquier evento o riesgo que se pueda presentar o materializar en la organización. Y el otro elemento tiene que ver con la gestión de crisis y comunicación, que esa está en todos los aspectos de la resiliencia, porque está en la anticipación, la preparación, continuidad de recuperación y adaptación posterior. Por esto, hablando de que la gestión de crisis y comunicación debe estar en 3 aspectos, en la precrisis, en la crisis y en la postcrisis. Y el otro elemento es cómo una organización gestiona sus cambios, el tema de la gestión de cambio. ¿Para qué? Para lograr esa adaptación positiva de alguna manera a elementos de imprevisibilidad. Elementos imprevisibles como el tema del COVID-19. Estos elementos, situaciones o eventos imprevisibles o quizás para algunos era imprevisible esta situación, pero entendiendo un poco que la Organización Mundial de la Salud, en su informe anual sobre preparación mundial ante emergencias sanitarias de 2019, mostraba ya de alguna manera y levantaba algunas alertas con respecto a la cantidad de enfermedades emergentes y en resurgimiento que se habían presentado en los últimos 40 años en el mundo. E incluso en ese informe del 2019 muestra, digamos, esta cantidad de enfermedades. Las rojas corresponden a aquellas enfermedades que son nuevas y emergentes y las azules corresponden a enfermedades que están en resurgimiento en el mundo. Y bueno, la negra corresponde a una enfermedad emergente deliberadamente que tuvo que ver con el ataque de bioterrorismo de Anthrax en los Estados Unidos. Pero viendo aquí enfermedades nuevas y emergentes, tenemos, digamos, la familia del COVID-19, que es el MERS-CoV y el SARS, de alguna manera. Esto, lo que trato de decir con esto es que lo que queremos ilustrar es que la Organización Mundial de la Salud venía viendo de alguna forma con preocupación esta situación. Entonces, imprevisible, bueno, quizás para algunos, para otros sí tenían algunos niveles de previsión de qué situaciones pudieran suceder desde el punto de vista de lo que son, digamos, epidemias o temas sanitarios que pudieran presentarse. El otro elemento importante es los costos estimados que ha tenido también en este informe de la Organización Mundial de la Salud, costos estimados que ha tenido las principales epidemias o pandemias de los últimos años. Estamos hablando del SARS, unos costos de 40 billones de dólares, el H5N1 también en el mismo orden, el H1N1 unos 45 billones y el ébola ha generado costos por 50 billones de dólares y el MERS en 2015 unos 10 billones de dólares. Lo que quiere decir esto es que definitivamente esto afecta no solamente la salud mundial, sino también la economía. Ahora bien, ¿cómo está el COVID-19? Digamos, actualizándonos un poco, esta es una información tomada del día lunes de esta semana, del 8 de junio, en donde cómo estaba el COVID a ese momento. Teníamos 7.038.000 casos confirmados de COVID a nivel mundial.
una cantidad de decesos globales de 403.267 decesos a nivel global, y los países más afectados han sido los Estados Unidos, Brasil, Rusia, el Reino Unido, India, España, por nombrar, digamos, los primeros. En nuestro caso, el caso de Latinoamérica, tenemos el caso Brasil, a resaltar el caso Perú, que en los últimos meses, en los últimos días, en la última semana, se ha presentado un repunte importante que tiene muy preocupado al gobierno del Perú. En el caso de Chile y México también de alguna manera están dentro de estos primeros 14 lugares de esto. Lo que trato de ilustrar con esto es que, bueno, 188 países afectados, mucho de esto evidentemente nos está afectando en todas partes del mundo. Otro elemento importante para entender el tiempo que pudiera demorar esto, o cómo pudiéramos ilustrar o entender qué puede pasar en el futuro. Una forma de verlo es cómo es la evolución del COVID de esta enfermedad. Tenemos que del 100% de la población, esto pudiera tener un 30% de personas están contagiadas y no presentan síntomas en ningún momento. Es decir, del día 0 al día 5 no presentan ningún síntoma y luego pasan a su fase de inmunidad. ¿Ok? Ese 30% son personas que están normales, no presentan ningún síntoma, pero tienen posibilidad de contagiar a otros desde el día 0 en que ellos son contagiados hasta aproximadamente el día 14. Entonces, curva de contagio es bien alta y es una persona que no tiene ninguna sintomatología. El otro elemento es que del 100% de la población, el 55% no presenta síntomas en los primeros 5 días, pero posteriormente presenta síntomas moderados, una gripe fuerte que dura aproximadamente del quinto al 10.º día y luego entra en su fase inmune. Y fíjense que la curva de contagio de este 55%, o la línea de contagio, perdón, va desde el día 0 en que esta persona es contagiada hasta el día 21. Esta persona tiene posibilidad de contagiar a otros a pesar de tener síntomas moderados. Es decir, una persona que puede estar en su casa con una gripe fuerte y listo. Entonces, fíjate que resumiendo aquí tenemos casi un 85% de estas personas o no tienen síntomas o tienen síntomas moderados, pero su curva de contagio, su línea de contagio es muy amplia. Luego está el 10% que definitivamente sí presentan los síntomas severos, del quinto al octavo día, al noveno día después, posterior al contagio, personas que requieren hospitalización para luego lograr su inmunidad. Fíjense que la línea de contagio de estas personas va desde el día 0 de contagio hasta el día 25, al igual que el 5% que sí presentan síntomas críticos que requieren ventilación asistida, asistencia en terapia intensiva y que, bueno, al final, digamos, ese 5% sería el que alcanza, digamos, la muerte posterior a sufrir de estos síntomas severos del COVID-19 y su línea de contagio también pasa del día 0 al día 25. Lo que quiere decir con esto es que pareciera que es muy amplio el tiempo en que vamos a estar sobreviviendo con esta situación, porque evidentemente se va pasando de persona a persona y eso hace que esas líneas de contagio se unan unas con otras, por decirlo de alguna manera. Entonces, para esto, fíjense que el Imperial College generó este informe donde habla de los escenarios de intervención no farmacéutica, es decir, como diciendo, ¿ante qué tenemos que prepararnos en el futuro? O sea, ¿cuáles son esos escenarios de intervención no farmacéutica que pudieran tomar decisiones en los gobiernos? Por ejemplo, el caso de aislamiento en el hogar es algo con lo que nos va a tocar vivir durante un tiempo. El tema de la cuarentena voluntaria en el hogar, esta cuarentena voluntaria en caso de que alguien haciendo, por decirlo de alguna manera, lo que se llama el autoaislamiento. Si en algún momento yo considero que tengo alguna exposición al virus, entonces yo hago ese autoaislamiento dentro de mi hogar. El otro elemento es el distanciamiento social a los mayores de 70 años. Pareciera ellos colocan que precisamente como son el principal grupo de riesgo que se ve de riesgo de muerte, digamos, por efectos del COVID-19, entonces ven esto como un escenario que es posible que pudiera extenderse. Está el tema del distanciamiento social de toda la población, como lo estamos viviendo en muchos países latinoamericanos en este momento y en el mundo. Y el tema de cierre de escuelas y universidades y por supuesto los efectos que esto genera. Digamos que estos son los principales escenarios que ellos ven que se pueden estar presentando en los próximos meses. Entonces, estos escenarios, por supuesto, uno no es excluyente del otro. Los gobiernos pueden tomar medidas diferentes como esta. Y esto simplemente lo que hace es que nos prepara ante cuáles son esos factores externos que pudieran estar impactando. También nos ayuda el Foro Económico Mundial en su informe sobre los principales problemas mundiales. Hay un informe específico sobre el tema del COVID-19, los invito a que lo consulten. Y básicamente ellos exponen hacia el COVID-19 los principales, cuáles son los principales problemas que vamos a estar viviendo en los próximos meses. Estamos hablando del tema de la respuesta a los gobiernos, dependiendo de
digamos, medidas de intervención no farmacéutica tomen los gobiernos, estamos hablando de aislamientos, cuarentenas globales, etcétera, lo que vimos como escenarios que vimos en Imperial College, a esta respuesta de gobierno va a afectar, por supuesto, la economía y va a afectar a las organizaciones. El otro tiene que ver, otro factor externo, digamos, es el impacto en la fuerza de trabajo que va a generar el tema del COVID-19 por varias razones. Uno, el efecto psicológico y pánico que genera el temor a contagiarse, y el otro elemento tiene que ver con el tema de teletrabajo o home office, que está generando también algún impacto importante en las personas, porque tienen que compartir, digamos, esa responsabilidad de hogar y responsabilidad laboral dentro del mismo espacio físico. El otro elemento, evitar el contagio y la propagación, es el otro problema importante y con todo este tema que tiene que ver con medidas de prevención de contagio, sanitización de localidades, etcétera. Es un problema con el que vamos a tener que lidiar. El impacto en los mercados financieros, evidentemente, ya se está viendo los resultados en esto, un gran impacto que ha generado esto, los impactos en los mercados financieros y lo que deriva esto de pérdidas hacia las organizaciones. El impacto en los viajes y todo el tema de movilidad, esto tiene que ver no solamente con los sectores que están relacionados con el turismo y los viajes, sino también con aquellas organizaciones de pronto que trabajan con personal expatriado, etcétera, o empresas transnacionales que tienen representación en distintos países y necesitan tener personas que estén viajando, evidentemente eso va a generar un impacto. El impacto en el comercio, por supuesto, por el cierre de centros comerciales y otros centros digamos, de negocio que van a estar cerrados, motivados quizás durante un tiempo prolongado, motivado al tema de la prevención de contagios. Y el otro problema es el tema de encontrar la vacuna. Entonces, digamos que estos son los principales factores externos que pudiéramos estar viendo dentro de una organización y debiéramos estar preparándonos para el futuro cercano con respecto al COVID. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias para la transición y adaptación empresarial a la nueva normalidad? Y voy, digamos, a verle estas líneas estratégicas, voy a recorrerlas todas y después algún detalle sobre cada una. Primero, el entendimiento y evaluación del entorno es lo importante. O sea, a través de un análisis de riesgo, la organización debe entender cuál es el entorno y cómo afecta el COVID-19 a su negocio, a su sector, etcétera. Lo otro tiene que ver con implementar una gestión de crisis adecuada, gestión de crisis y comunicación. Lo otro tiene que ver con las medidas de prevención de contagio, que es la lista, digamos, novedosa de todo este tema que hay que implementar. Lo otro tiene que ver con las medidas de protección financiera y planes de continuidad de negocio hacia los procesos críticos. Esto, digamos, es lo tradicional de alguna manera de la gestión de continuidad del negocio que hay que implementar. Está el tema de la concientización y capacitación a todo el personal, con información sobre el COVID, etcétera. El tema de la utilización de seguros de interrupción de negocio o otros tipos de seguros para poder de alguna manera transferir riesgo inherente a los efectos del COVID-19. Y el otro elemento tiene que ver con elementos de protección legal. Entonces, estoy viendo el primer aspecto que tiene que ver con el entendimiento y evaluación del entorno. Estamos hablando de que una organización debe analizar los factores externos e internos de la organización. Ya vimos un poco esos factores externos, una visión de esos factores externos que tiene que ver con las decisiones de gobierno, etcétera. Hay que analizar cómo nos afecta. Analizar y monitorear los riesgos inherentes a la pandemia, por supuesto. Y ya vamos a ver, digamos, un ejercicio de una matriz DOFA con respecto al entendimiento del entorno para que lo puedan ver de manera más práctica. Analizar el impacto sobre los procesos de negocio. Habrán procesos, por supuesto, aquellos procesos que no son susceptibles al uso del home office o el teletrabajo, que evidentemente se van a ver más afectados que otros. Por ejemplo, si hay que analizar cuál es el impacto sobre nuestros procesos en la actualidad. Analizar el propósito de la organización, su visión y misión y valores. Es importante considerar el tema estratégico y ya vamos a ver un ejemplo de ese tema, porque de alguna manera en la forma de hacer negocios va a cambiar en los próximos meses y la organización tiene que repensarse un poco sobre cuál es su propósito y su visión de acuerdo a estos cambios, ¿no? Y por supuesto dependiendo del sector en el que esté la organización. Evaluar y replantear un nuevo modelo de negocio y definir objetivos, definir nuevas estrategias de negocio de miras a los cambios y por supuesto implementar un plan de continuidad ante pandemias que le permita preservar la continuidad operativa ante esta situación. Con respecto al análisis y monitoreo de esos riesgos inherentes, es importante considerar, digamos, esto es tomado de alguna manera de la estructura de riesgos de Basilea, en donde decimos que hay unos riesgos operacionales, unos riesgos financieros, riesgos legales, reputacionales y estratégicos. Entonces es importante que nos pasemos al momento de hacer el análisis y monitorear nuestros riesgos inherentes a la pandemia por cada uno de estos aspectos. Desde el punto de vista operacional, entender cuáles son los riesgos tecnológicos derivados de la pandemia, por ejemplo, al promoverse el tema del teletrabajo y home office, qué nivel de preparación tengo yo, qué riesgos tecnológicos o de ciberseguridad se pudieran presentar a raíz de este cambio. Por supuesto, los riesgos operacionales inherentes a las personas, es decir, qué exposición tienen las personas también de acuerdo al tipo de procesos, qué exposición tienen las personas ante el tema de contagio y cómo afecta eso desde el punto de vista operacional.
por supuesto, el riesgo sobre aquellos procesos, por supuesto, procesos presenciales, diferentes a aquellos procesos que sí pudieran hacerse de forma remota. Digamos, los riesgos, digamos, son diferentes. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el entorno, la municipalidad, el país, etcétera, qué decisiones toman todo ese entorno que pudiera afectar la operacionalidad de la organización. La otra lista tiene que ver con el riesgo financiero, cómo se afecta la organización desde el punto de vista de liquidez a raíz de la paralización de sus operaciones, cómo se afecta la organización desde el punto de vista del crédito. Si yo otorgo créditos a mis clientes, cómo tengo que entender que ahí va a haber un nivel de morosidad importante, cómo me preparo desde el punto de vista financiero para darle viabilidad financiera a la organización en un momento como este. El otro tema tiene que ver con el riesgo de mercado, es decir, esas colocaciones externas en bolsa de valores, etcétera, que tiene la organización, cómo se ve afectado ese mercado y cómo afecta desde el punto de vista financiero y económico a la organización. Es otra lista muy importante porque no es solamente la viabilidad operacional, sino también la viabilidad financiera que debe tener la organización en momentos tan coyunturales como los que vivimos. El otro elemento tiene que ver con medir los riesgos legales y regulatorios, incumplimiento, como mi paralización, qué consecuencias me puede traer de incumplimiento con contratos, etcétera. Lo otro tiene que ver con el tema reputacional, o sea, aquellas organizaciones que están reaccionando mucho mejor a esta situación, evidentemente están logrando tener presencia en las nuevas líneas de negocio, en los nuevos requerimientos de consumo de las personas. Entonces, evidentemente, hay un tema reputacional. ¿Qué pasa con esa organización que no se adapte de manera, digamos, dinámica o ágil con esta situación? Hay un tema reputacional importante. Y el otro, el principal, que es el tema del estratégico. El riesgo estratégico implica es que si la estrategia de negocio en este momento era abrir nuevas agencias, evidentemente ahorita en el futuro inmediato esa estrategia no parece ser la adecuada. Es importante que se revisen entonces todas esas aristas de riesgo. Para ilustrar el tema de entender los factores internos y externos, le traigo, digamos, esta visión, una matriz DOFA que habla de lo interno, que tiene que ver con las fortalezas que puede tener una organización y sus debilidades, y lo externo, que tiene que ver con las amenazas y oportunidades. Externamente, ¿cuáles son las amenazas típicas que vamos a tener aquí? Por supuesto, el contagio del COVID-19, recesión económica, fallas tecnológicas, elementos de ciberseguridad y ciberresiliencia que pueden afectar a la organización. Va a presentarse una mayor competencia ante las nuevas oportunidades de negocio que pudieran presentarse a raíz del COVID. Eso como amenazas externas. Pero también ese entorno externo tiene unas oportunidades. Puede haber una ampliación de un nuevo mercado, servicios virtuales, por supuesto, se va a ver de alguna manera afectado positivamente, va a haber una demanda de nuevos servicios y pueden haber apoyo por parte de bancos y otros gobiernos. En algunos países latinoamericanos ya se está dando de alguna manera apoyo económico a gobiernos para la recuperación, también el caso de Ecuador y El Salvador, que también se están haciendo algunas cosas con respecto a eso. Eso representa una oportunidad. Pero internamente la organización tiene una fortaleza y unas debilidades ante el COVID, por supuesto, fortaleza. Una organización puede tener una solidez financiera, una buena presencia de mercado y una experiencia importante que debe aprovechar en este caso, pero también hay debilidades, pudieran haber debilidades como falta de liquidez, falta de disponibilidad de tiempo, temas de obsolescencia tecnológica son principalmente las debilidades que hemos visto y hemos encontrado en las organizaciones con respecto al tema del COVID. Entonces, ¿cómo tratar este tema? ¿Cuáles estrategias ante las amenazas y las debilidades? Supongamos que una organización tiene estas amenazas y estas debilidades. ¿Cuáles son las estrategias que puede implementar en este caso? Medidas de prevención de contagio, por supuesto, para poder mitigar los efectos de contagio. Seguridad y salud en el trabajo va a tener una importancia relevante en este tema. Todo el tema de reestructuración de créditos por el tema de la afectación de la recesión económica y temas de cumplimiento legal y regulatorio serían, digamos, nuestras estrategias recomendadas ante estas amenazas y estas debilidades. Pero una organización puede tener ante estas mismas amenazas, riesgo de contagio, etcétera, una fortaleza. Para aquellos que tienen solidez financiera, bueno, implementar un buen plan de continuidad de negocio ante pandemia, hacer innovación en nuevos productos y servicios y implementar una estrategia financiera y fiscal de alguna manera que permita mantener esa solidez financiera ante esas amenazas del entorno externo. Por otra parte, ante las oportunidades externas y una organización que tenga estas debilidades, debe reestructurar su organización, hacer una reestructuración de su organización es una estrategia. La transformación digital está siendo una opción. Estamos hablando de organizaciones como Banca, por ejemplo, están acelerando de alguna manera sus procesos de transformación digital. Y el tema de capacitación en herramientas digitales es otra recomendación, otra estrategia importante ante estas debilidades, aprovechando las oportunidades del entorno. Con respecto a una organización que tenga fortalezas en estas oportunidades que genera esta situación,
la estrategia sería atención de la cartera de clientes actuales de forma remota y, bueno, captación de nuevos clientes ante ese nuevo mercado que se pueden estar generando. A fin de cuentas, esto nos da una visión de cómo, de alguna manera, cuáles son las estrategias que una organización debe implementar y entender el entorno de la organización y pasa por hacer ese análisis de riesgo y entender su entorno. Con respecto a la otra arista que tiene que ver con la gestión de crisis y comunicación, la organización debe contar con un comité de gestión de crisis que es responsable de recabar toda la información en tiempo real, incluso sobre temas de salud y movilidad del personal. Debe estar informado sobre los casos de contagio nacionales e internacionales para poder ver cómo afectan a la organización. Este comité también debe tener participación de personal médico, evidentemente. Esta es una crisis eminentemente de salud y debe haber asesoría con respecto al tema de personal médico, personas con conocimiento en temas de salud. Debe identificar los grupos de riesgo que pudieran afectar a la organización de acuerdo a sus características. Estamos hablando de personas de tercera edad, estamos hablando de personas, por ejemplo, que viajan o que están en localidades que pudieran estar susceptibles al tema de contagio. Es importante tener en cuenta eso de este comité. Y contar, por supuesto, con medios de comunicación confiables, la Organización Mundial de la Salud, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos está emitiendo información muy relevante con respecto al tema del COVID y, por supuesto, las páginas web o comunicados oficiales de los organismos en cada país. Y este comité, de alguna manera, esta gestión de crisis, ¿cómo debe hacerse en estos momentos? La teoría de crisis dice que hay una precrisis, crisis y postcrisis. ¿Qué significa esto? Podemos estar en un momento determinado en el cual, por supuesto, sabemos que en el entorno hay unas posibilidades de contagio, hay una serie de riesgos que ya medimos, que ya vimos, entonces yo debo detectar esas posibles señales. ¿Qué significa esto? Si en alguna localidad cercana a la organización hay algún brote importante o de pronto hay una señal de que hay alguna persona en nuestra organización que haya estado en contacto, de acuerdo a este control de movilidad, que haya estado en contacto con un grupo de riesgo, esos son posibles señales que debemos estar identificando en un comité a través de lo que llamaríamos la precrisis, para validar qué nivel de preparación tenemos, entonces eso, y entender cómo poder reaccionar y reaccionar, digamos, de manera preventiva. Eso pasa por tener una cultura de prevención, gestionar esos conflictos potenciales previamente y tener ese equipo de comunicación en crisis constantemente en contacto. Para posteriormente, si en algún momento en la fase de crisis, evidentemente, ya en la fase de crisis lo que queda es, y un ejemplo sería que esa señal que vimos de detección de posible contagio se materializó, no tuvimos un buen nivel de preparación, no tomamos las medidas adecuadas antes del momento, se presenta la crisis, tenemos un caso confirmado, entonces debemos contener esos daños, debemos recuperar esos segmentos de negocio. Esto implica generar de alguna manera, implementar o activar todos nuestros planes de recuperación de segmentos de negocio. Aquí pasa incluso por temas si hay que tomar medidas de sanitización o de limpieza y desinfección de localidades, etcétera. Hay una serie de elementos que hay que considerar aquí en la crisis. Para posteriormente, una vez posterior al evento de crisis, entender que aprendimos y rediseñar este sistema de gestión de crisis y comunicación en la organización, porque pareciera que vamos a estar viviendo durante un tiempo prolongado con situaciones, digamos, que van a ir y venir de alguna manera con respecto a la curva de contagio del virus. La otra medida importante tiene que ver con la medida de prevención de contagio, que es, digamos, uno de los temas novedosos con el tema de la gestión de continuidad operativa de las organizaciones y una de las medidas principales que hay que tomar. Tienen que ver, las medidas de prevención de contagio tienen que ver con lo que hemos oído hablar del distanciamiento físico, el autoaislamiento y cuarentena. El autoaislamiento pasa por invitar de alguna manera a los empleados, de la gente que trabaja, a nuestros colaboradores, de alguna manera, a que hagan ese autoaislamiento en caso de sentir que tengan algún síntoma de alguna manera o que hayan tenido alguna aproximación a un grupo de riesgo. Y los temas de cuarentena es importante considerar eso como medidas de prevención de contagio y esto va a ser por cada localidad, por decirlo de alguna manera. De acuerdo a cada localidad va a tener de alguna manera, hay que hacer ese análisis y tomar esas medidas. El otro elemento tiene que ver con los temas de limpieza y desinfección de localidades. Hay una gran diferencia entre limpieza y desinfección. Limpieza es retirar residuos de alguna manera. Desinfección es implementar de alguna manera productos que desinfecten y que realmente sean efectivos para atacar patógenos virales como el COVID-19. Hay una información emitida por un organismo de los Estados Unidos que tiene una lista de cuáles son los productos actualmente que están disponibles en el mercado que realmente son, digamos, están diseñados para atacar patógenos virales como el COVID-19.
Es importante considerar bien eso. El otro tema, desarrollar prácticas de control de enfermedades infecciosas dentro de la organización. Estamos hablando de promover medidas de higiene, el tema de los procedimientos de viaje deben cambiar, una persona que vaya a viajar debe entender cuáles son los riesgos y qué medidas tiene que tomar. El tema de almacenamiento y distribución de equipos de protección personal es importante, esto debe llevarse ya no solo a ciertas áreas que en algún momento necesitaban protección, equipos de protección, ahora hay que llevarlo hacia todo el personal de la organización. El tema de escaneos de temperatura, zonas de aislamiento y controles de acceso en las organizaciones. Aquí solamente quiero llevar a colación un elemento que tiene que ver, por ejemplo, se han tomado algunas medidas que tienen que ver con diseñar túneles de desinfección o cabinas de desinfección. Es importante considerar, lo hemos visto de alguna manera en nuestras actividades de asesoría con algunas organizaciones, que la Organización Panamericana de la Salud, incluso la Organización Mundial de la Salud, ya emitió algunos comunicados que no recomienda el uso de este tipo de cabinas de desinfección, motivado a dos razones. Uno, que no sienten que no es definitivamente efectivo. Es difícil entender que una persona, porque pase por un rociado de productos de desinfectante durante 10 segundos o 15 segundos, es difícil entender que del otro lado salga totalmente desinfectado. Y el siguiente tema que pudiera ser más perverso, digamos, que esa sensación de desinfección o de inmunidad que pudiera sentir la persona después que sale de la cabina. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me siento en confianza y en tranquilidad? Puedo descuidar algunas medidas que sí son importantes, el tapaboca, el lavarme las manos, etcétera, que realmente son elementos importantes. Hay que tener mucho cuidado con los temas de medidas de prevención de contagio. El otro elemento tiene que ver con esas medidas de protección financiera y gestión de continuidad operativa de los procesos críticos de la organización. Con respecto a la implementación de esos planes de continuidad del negocio ante el COVID, por supuesto, hay que hacerlos de acuerdo a la identificación de los procesos críticos de la organización y sus prioridades de recuperación. Ese vía que hicimos en algún momento determinado, la organización debe ir sobre esta información. Contar con una lista del personal crítico que será responsable de mantener las operaciones fundamentales de la organización. Debe considerar, de estos planes también debe considerar en la medida de lo posible el trabajo remoto del personal crítico, identificando como responsable de la operación fundamental de la organización. Eso es una estrategia, digamos, por excelencia que se está utilizando en la mayoría de las organizaciones. Solo en caso de ser requerida la presencia de personal crítico en las instalaciones de la organización es necesario considerar, por supuesto, las medidas de prevención de contagio mencionadas con antelación, que esas no las podemos, no podemos abandonarlas. Entonces aquí pasa por diseñar esas estrategias que van a permitir dar continuidad operativa a la organización, a pesar, digamos, de la pandemia y basado siempre, por supuesto, en los procesos críticos de la organización. El otro elemento, porque, digamos, no solamente diseñamos planes de continuidad de negocio para recuperar procesos y secciones de servicios, etcétera, también debemos diseñar planes de continuidad financiera. ¿Y eso qué tiene que ver? De alguna manera, las recomendaciones son reducir los gastos que no sean necesarios cometer en este momento, diferir en la medida de lo posible aquellas inversiones no planificadas, activar los planes de contingencia de liquidez que permitan monitorear los riesgos derivados de la falta de liquidez producida, por supuesto, por la suspensión de las operaciones de la organización. Es decir, esto es un plan tal cual, como tengo un plan para recuperar una sección de negocio, un proceso de negocio, debo tener un plan en caso de que tenga una falla o una falta de liquidez. ¿Qué debo hacer desde el punto de vista financiero? ¿Qué activos puedo yo vender, promover para poder mantener la viabilidad financiera de la liquidez de la organización, específicamente la liquidez? Activar planes de contingencia de crédito, considerando que va a haber impagos por parte de deudores en la organización que puedan afectar a la liquidez de la organización, y activar el plan de contingencia de mercado, considerando la caída en acciones, en el valor de las acciones y otras colocaciones hechas por la organización. Eso como recomendaciones a los financieros para mantener esa viabilidad financiera y operacional de la organización. Entonces, con estos dos contextos, el continuidad de negocio operativa y continuidad de negocio financiera son dos elementos que es importante mantener como estrategia para poder adaptarnos y de alguna manera lograr adaptarnos positivamente a esta imprevisibilidad llamada COVID-19. El otro elemento tiene que ver con la concientización y capacitación a la organización, a todo el personal de la organización. Debe ser dirigida a todo el personal relacionado de la organización. Debemos informar sobre los síntomas del COVID-19, las medidas de prevención del contagio, así como cuáles son los planes implementados por la organización. Y su objetivo es disminuir la ansiedad, por supuesto, y el temor que ha generado, el pánico que ha generado el tema del COVID-19, personal y relacionados, evitar la desinformación con respecto al tema del COVID-19 e informar sobre las acciones que la organización está cometiendo para prevenir el contagio y preservar la continuidad.
prevenir el contagio, todo el personal debe entender y estar concientizado sobre todas esas medidas de protección de prevención de contagio que vimos en la actualidad, y también debe entender cuáles son las medidas de continuidad del negocio de las operaciones de la organización. Eso como elementos de concientización y capacitación. Entonces, logrando esto, no olvidando este aspecto de la concientización y la capacitación, teniendo adecuados planes financieros y adecuados planes de continuidad operativa, hay un elemento importante, ahí estamos mitigando de alguna manera los efectos, pero hay un elemento importante que hay que considerar que tiene que ver con el tema del seguro, los seguros de interrupción de negocio y otro tipo de seguros. Es importante que la organización haga una verificación de su cobertura de interrupción comercial. La cobertura de interrupción comercial es aquella que reembolsa al asegurado los costos fijos generados durante una interrupción significativa de sus operaciones. ¿Qué tiene que ver esto? Hay que considerar si tú tenías una póliza en la cual tenía una cobertura de interrupción de negocio, significa que los gastos fijos generados por esos tiempos de interrupción, de alguna manera, la empresa aseguradora puede reembolsarnos de alguna manera. Eso es importante considerar si lo teníamos, y si no lo teníamos, hay que considerarlo en el futuro cercano, porque pudieran presentarse estas olas, digamos, y estas medidas de intervención no farmacéutica que habíamos mencionado anteriormente, y estas decisiones de gobierno que definitivamente son disparadores que van a afectar de alguna manera esto, y es importante estar cubiertos ante esta situación. El otro elemento es validar la cobertura de seguros para pérdidas por interrupción de operaciones y por enfermedades transmisibles, es decir, si realmente el tema de la cobertura ante temas de enfermedades transmisibles está considerada en nuestras coberturas de seguro. Validar las coberturas de seguros de salud, invalidez, vida, continuación salarial, viajes e incluso temas de coberturas patrimoniales. El tema de salud, invalidez, vida, es importante considerarlo, por supuesto, hacia nuestros colaboradores. De alguna manera sí, y por supuesto considerar que estas coberturas, tanto los temas de salud e invalidez, estén considerando los temas de las enfermedades transmisibles como el COVID-19. Es un elemento en el que hay que pararse y hay que pensar mucho con respecto a esto, porque los seguros nos van a permitir transferir de alguna manera cierto riesgo hacia las empresas de seguro y poder mitigar el efecto hacia la organización. El otro elemento tiene que ver con la protección legal y cumplimiento, la otra dimensión de esta estrategia de alguna manera para poder adaptarnos a esta nueva situación. Y bueno, significa revisar todas esas cláusulas de fuerza mayor aplicables ante la pandemia, o por lo que llamamos el hechos del príncipe. Las cláusulas de fuerza mayor son esas que hay de alguna manera en nuestros contratos que podemos tener con clientes, en los cuales si por alguna razón derivada de fuerza mayor, es decir, una situación como la que está sucediendo en la actualidad, eso es lo que podemos considerarlo. De hecho, el COVID-19 desde el punto de vista legal está considerado como una causa de fuerza mayor. Es importante considerar si esa cláusula la tenemos nosotros, está considerada en la obligación que tenemos hacia nuestros clientes, y al contrario, en aquella obligación que tienen los proveedores hacia nosotros, en esas cláusulas, en esos contratos. Hay que identificar estas cláusulas y validar si están y de qué manera serían aplicables o no ante esta situación. El otro elemento tiene que ver con evaluar aquellos casos de posible incumplimiento con normativas legales emanadas por entes reguladores, es decir, mi paralización, cómo pudiera afectarme desde el punto de vista regulatorio. Es importante considerarlo, tomar todos esos oficios relativos a temas de entes reguladores para ver en qué manera mi paralización o mi afectación pudiera afectarme desde el punto de vista regulatorio. Todo esto con la finalidad de tomar medidas de protección que permitan mitigar efectos por posibles multas o sanciones por incumplimiento con regulaciones, por supuesto, derivados de los compromisos contractuales con terceros y, por supuesto, de los efectos de la pandemia. Entonces, el tema legal es importante considerarlo y dar una revisión amplia. Los abogados deben hacer una revisión amplia con respecto a este tema. Luego está el tema de la revisión de políticas y procedimientos de recursos humanos, que es un elemento importante que hay que considerar desde el punto de vista legal. Hay que hacer una revisión de estas políticas en beneficio del personal, su bienestar y en consonancia con nuevas realidades. Estamos hablando de revisar políticas de ausentismo por efecto de enfermedades, vacaciones o duelo. Hay que incorporar, hay que analizar o revisar estas políticas para identificar si con esta nueva situación estas políticas son vigentes y son realmente aplicables. En caso de que no sean aplicables, es importante considerar algún cambio provisional mientras esté la pandemia, etcétera, hacia este tipo de políticas. Prácticas de pago por enfermedad, diferenciales de turno y horas extras, es importante considerarlo, sobre todo el tema de horas extras, ahora que podemos entrar en este tema del home office, cómo consideramos el tema de pago de horas extras, todo este tipo de prácticas hay que importante revisarlas.
políticas de reubicación y repatriación de empleados. Si tenemos empleados expatriados, cada cuánto tiempo regresan a su país. Hay que considerar esas medidas de reubicación, por supuesto, esas políticas, quizás como están diseñadas en este momento, por supuesto, no son aplicables a esta nueva realidad. Prácticas sobre reclamos médicos, políticas de asistencia al empleado, por ejemplo, créditos especiales o bonificaciones u otros beneficios. De pronto, créditos especiales que no consideran temas de enfermedad, es importante que en este momento lo consideren, entonces la política hay que revisarla. También el tema que tiene que ver con políticas de teletrabajo y home office, es importante si ya teníamos una política, considerar si aplican las nuevas realidades y si no la teníamos hay que considerarla, hay que hacerla. Y el tema de las políticas de viaje, por supuesto, para aquellas organizaciones que eminentemente requieran que las personas estén viajando. Entonces son esas dos aristas, el tema legal y el tema de cumplimiento con temas de políticas que tienen que ver con el recurso humano. Entonces con esto pasamos, digamos, atravesamos la estrategia de transición y adaptación, entender cómo está el entorno, organizarme desde el punto de vista del manejo de la crisis, tomar estrictas medidas de prevención, medidas de continuidad del negocio financiera, medidas de continuidad financieras y continuidad operativa de procesos, concientizar y capacitar al personal, revisar mis seguros y revisar todo el tema de protección legal de la organización. Pero, ok, podemos tener esta estrategia, pero ¿ante qué nos podemos presentar? Tenemos tres escenarios que pudiéramos considerar en el futuro de acuerdo a estos disparadores y de acuerdo a estos, digamos, situaciones de decisiones o medidas, digamos, no farmacéuticas que habíamos hablado. Uno, un escenario de una operación normal, pero con medidas de prevención de contagio. Existe una alerta por presunción de riesgo de infección. Hay noticias de confirmación de casos de COVID-19, pero el monitoreo de la situación de salubridad dice que se puede estar bajo una operación normal. Debo tener mi comité de crisis activado en este escenario, medidas de prevención de contagio implementadas, constante concientización y capacitación, un monitoreo y control de la movilidad del personal y estrictos controles de acceso a las instalaciones. Estas son medidas, digamos, recomendadas y que hemos estado viendo en nuestro proceso de asesoría ante esta situación, este escenario. Podemos tener un escenario 2, que es una operación con ciertas restricciones a nivel nacional. Implica alertas por materialización de riesgos de infección, el Estado anuncia medidas restrictivas a nivel nacional, es de carácter restringido y las operaciones de la organización se efectúan, pero solo con personal crítico, o sea, una medida más de un nivel diferente. Entonces, en este caso, debo tener mi comité de crisis activado, medidas de prevención de contagio implementadas, constante concientización y capacitación, suspensión temporal de reuniones y capacitaciones presenciales, restricción temporal de viajes, por supuesto, evaluación e implementación parcial de lo que es el teletrabajo del home office, porque digo parcial hacia esos procesos realmente que son críticos e implica la implementación de planes de continuidad de negocio para procesos de alta y mediana criticidad, porque digamos es un nivel medio en el cual se estaría presentando. El siguiente escenario es ya una operación ante orden de confinamiento a nivel nacional, es una alerta por evolución de riesgo de alto contagio, el Estado realiza una declaración de cuarentena o confinamiento total. Nuestro comité de crisis activado se recomienda la medida de prevención de contagio siempre implementadas, constante concientización y capacitación, implementación de lo que es el teletrabajo y el home office y la implementación del plan de continuidad de negocio, pero ya para procesos de mayor criticidad de la organización, que evidentemente serían aquellos susceptibles a ser ejecutados desde el home office o de forma remota. Eso como vislumbrar ante los escenarios que pudieran estar presentando, los tres escenarios que podemos estar presentando durante los últimos meses, a los que nos pudiéramos preparar y que la estrategia que les acabo de mencionar nos puede apoyar. Ahora bien, volviendo al concepto de la resiliencia, hablamos de una gestión de riesgo empresarial, ya tenemos esa visión contextual del negocio y ese riesgo con el cual está implementado, tenemos una gestión de continuidad del negocio que incorpora unas medidas de prevención de contagio en la actualidad, que me permite prepararme, dar continuidad de recuperación, y tengo una gestión de crisis implementada, por decirlo de alguna manera. Pero hay un elemento de la gestión de tema de continuidad de negocio que es importante considerar, que es la gestión del cambio. Y la gestión del cambio, o sea que es evidente entender que los cambios que se van a presentar van a ser en la nueva normalidad, van a haber cambios en la estrategia de negocio, va a haber un cambio para poder adaptarse, por supuesto, a las nuevas realidades, van a haber cambios en los procesos de la organización, en la forma de hacer los procesos de la organización, va a haber cambios en la estructura, definitivamente. Estos cambios estructurales van a suceder en la estructura organizacional en la estructura organizacional va a haber unos cambios importantes y por supuesto cambios en las personas que pudiera generar toda la perturbación que estas situaciones de medidas de prevención y todo eso pudiera generar. Entonces es importante que una organización maneje y gestione estos cambios de manera adecuada, de manera, digamos, profesional a través de la implementación digamos, de mejores prácticas con respecto al manejo de cambios.
Pero entonces, ¿cuáles son los retos ante esta nueva normalidad? ¿Qué es lo que estamos viendo de acuerdo a lo que hemos identificado? Uno, la adaptación a los nuevos modelos de negocio económico, los nuevos modelos económicos definitivamente va a cambiar la forma en que se van a hacer muchos negocios y la economía va a cambiar, hay que adaptarse, las organizaciones tienen que verlo desde ese punto de vista. Va a haber la transformación digital será, de alguna manera, se va a convertir en una prioridad definitivamente. La transformación y creación de nuevos procesos en la organización es otro elemento, otro reto importante. La modificación de las conductas. Algunos psicólogos están hablando del tema de la era del asco, esa situación generada por, digamos, esa discriminación que pudiera existir con personas de alguna manera que hayan estado contagiadas o cercanas a grupos de riesgo. Alteración de conductas sociales y sanitarias, por supuesto, es otro reto importante. Cambios en las conductas de consumo. Las organizaciones tienen que identificar que las conductas de consumo van a cambiar en los próximos meses y hay que adaptarse. Y entonces hay que haber un fortalecimiento en esa gestión del cambio organizacional, que es un elemento, digamos, importante que debe considerarse. Eso como los retos que vemos y de alguna manera la estrategia que vemos hacia el futuro. Por último, lo dice Charles Darwin, no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino que la que mejor responde al cambio. Entonces, definitivamente estamos ante un evento disruptivo importante en donde va a meritar y va a poner a prueba de alguna manera esa gestión o esa posibilidad de cambio y de adaptación en las organizaciones. Por último, les dejo mis números, mis contactos. Estamos hablando de mi correo electrónico, jcgonzalez@ghpservice.biz y un WhatsApp que es más 58-414-330-4205, digamos, como alguna vía por la cual pudieran consultar algunos elementos relacionados con esto. Bueno, por último, agradecer, por supuesto, a ustedes participantes y al DRI por esta oportunidad.